Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el enorme placer de contar con la presencia como invitada en este espacio de la doctora Marisela Granito, profesora del Departamento de Procesos Biológicos y Bioquímicos de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre el papel de las leguminosas en la alimentación. Bienvenida, profesora Granito. Gracias. ¿Cuáles deben ser los constituyentes de una alimentación balanceada? Bueno, primero que nada, pues gracias por la invitación, ¿no? Hablando de una forma llana y coloquial, si se quiere, yo diría que una alimentación balanceada debería estar integrada por un poquito de todo. Es decir, eso de manera simple es el mensaje que se le debe dar a las personas. La alimentación debe ser variada y en cantidades que respondan en general a las características de esa persona. Obviamente, si estamos ante una persona de una talla, digamos, grande, que hace mucha actividad física, obviamente esa persona va a tener mayores requerimientos que una persona de pequeña talla e inactiva. De manera que eso pienso que es un tip que se le debe transmitir a las personas porque muchas veces incurrimos en el error de tener una alimentación que se limita a muy poquitos alimentos y con eso no garantizamos recibir todos los nutrientes que necesitamos. Ahora bien, desde el punto de vista nutricional, el venezolano en los actuales momentos debería guiarse por la fórmula calórica que se sacó creo que en el año 2000 por parte del Instituto Nacional de Nutrición, según la cual debemos consumir de un 50-60% de carbohidratos, de un 10 a 15% de proteínas, lípidos de un 25 a 30%, y todo esto acompañado por los micronutrientes, es decir, un aporte de vitaminas y minerales para garantizar no solo la actividad diaria, sino también la salud. Aprovecho inclusive para comentar que esta fórmula calórica, los requerimientos del venezolano, están siendo revisados en la actualidad. Nos reunimos un grupo de investigadores liderados por la Fundación Bengoa y estamos pues tratando de actualizar esa información porque obviamente ya en 10 años la población ha cambiado, han cambiado sus condiciones socioeconómicas que al fin y al cabo pues determinan la alimentación y por lo tanto eso tiene que ser actualizado. Esperemos que pronto eso ya esté disponible. En líneas generales, ¿el venezolano tiene una alimentación balanceada? ¿Por qué? Mira, yo diría que el venezolano tiene excelentes hábitos alimenticios, que muchas veces no se concretan en una alimentación adecuada por razones, si se quiere, ajenas al individuo, ¿no? O porque no tiene los ingresos suficientes para poder acceder a todos los alimentos que él quisiera, o porque no tenemos la disponibilidad, es decir, vamos al mercado y no conseguimos todos los alimentos que quisiéramos consumir. En los años 94, 95, yo estaba en la sede del Litoral y, a sugerencia del director, que en ese entonces era el profesor Carrasquero, se hizo un estudio. Él nos solicitó que tratáramos de ver cómo estaba el estado nutricional en la población infantil. Obviamente, no hicimos un estudio muy grande, abarcamos 2 o 3 escuelas, pero y también con el apoyo de los nutricionistas, porque yo no soy nutricionista, yo soy del área de alimentos. Pero en ese momento llegamos a la conclusión, eso fue antes del deslave, que definitivamente la población venezolana tiene excelentes hábitos alimenticios, por lo menos los varguenses lo tenían. Y eso lo pudimos deducir de la encuesta de consumo que le hicieron pues, los nutricionistas. Por cierto, la profesora Jennifer Bernal estaba de aquí de la universidad y también tuvimos apoyo de gente de la central, en fin. Fue un estudio bien bonito y que a nosotros, los del área de alimentos, nos enriqueció mucho, nos dio buena información para poder hacer lo que normalmente hacemos, que es desarrollar alimentos para atender diferentes estados nutricionales. Todo esto lo comento porque
siempre he pensado que en efecto tenemos excelentes hábitos alimenticios que nos permitirían comer bien y comer de tal manera de mantenernos sanos. Sin embargo, repito, las condiciones imperantes socioeconómicas pues nos hacen desviar. Y hoy en día, lamentablemente, ya o sea, el individuo come lo que consigue y lo que puede comprar. Y eso se está traduciendo en graves problemas de salud, como es el problema de la obesidad. Antes era, digamos, común conseguir altos índices o ciertos índices de obesidad en poblaciones de, digamos, de altos ingresos. Sin embargo, hoy en día es todo lo contrario. En Venezuela, las poblaciones de los estratos 4 y 5, que son los que tienen menos ingresos, menos acceso a comprar alimentos, es donde se ha intensificado los índices, se han incrementado los índices de obesidad. Y lo más preocupante es en la población infantil. Con el tema quizás hoy es muy largo y no deberíamos irnos por allí, pero eso es un problema de salud que tendremos dentro de poco y que definitivamente el Estado junto con todos los entes competentes tendrán que tratar de resolver. En el grupo de investigación al cual usted pertenece, se ha venido trabajando en una de sus líneas en el desarrollo de alimentos, por ejemplo, a base de leguminosas nacionales para grupos especiales como lo son los niños, mujeres embarazadas o adultos mayores. ¿Podríamos conversar sobre este proyecto y por qué se enfocó el mismo a la atención particular de esta parte de la población? Buena pregunta. Esa pregunta prácticamente define lo que es nuestro grupo de investigación, porque el grupo nace tratando justamente siempre de desarrollar alimentos para poblaciones vulnerables, como en efecto son los niños pequeños, las mujeres embarazadas y el adulto mayor. ¿Por qué esas poblaciones? Porque, como ya lo dije, son las, digamos, poblaciones vulnerables que generalmente no tienen atención, una atención directa y específica. Y es así que debe ser dicha atención, porque hay una serie de condiciones fisiológicas y de condiciones de vida en general que a su vez generan requerimientos y necesidades muy específicos. De manera que, como te decía, nuestro grupo nace formulando alimentos para atender poblaciones vulnerables, alimentos a base de materias primas subutilizadas en nuestro país. Bueno, es un grupo que ya tiene bastante tiempo, lo generó la profesora Marisa Guerra y nosotras pues hemos tratado de continuar con el grupo. Ahora, ¿por qué leguminosas? Las leguminosas prácticamente se introducen en el grupo a raíz de mi tesis doctoral. Y bueno, llegaron y se quedaron. ¿Y por qué se quedaron? Sencillamente porque las leguminosas son alimentos con un potencial nutricional muy, muy alto. Y con potencial además funcional, como para ser utilizadas como ingredientes para formular alimentos para esas poblaciones en particular. Conversando sobre tipos de alimentos, ¿cuál es el poder alimenticio que tienen las leguminosas y los cereales? Bueno, los cereales se podría decir que ha sido el alimento básico de la humanidad. Desde que el hombre se volvió sedentario, pues esa ha sido su principal fuente calórica, es decir, su principal fuente de carbohidratos. Básicamente es el insumo nutricional principal que te dan los cereales, porque tal como los consumimos, que es de una forma refinada, nosotros le eliminamos una parte muy valiosa que es la fibra dietética. Y al final lo que nos queda es puro endospermo, almidón, que como dije es una fuente calórica importante. La proteína de los cereales es, digamos, importante, pero por sí sola no. Y de allí pues se quiere la sabiduría de la naturaleza, ¿no? Porque allí están las leguminosas justamente para complementar el valor nutricional de esa proteína de los cereales. Me explico. La calidad de una proteína se basa en su aporte de aminoácidos esenciales, es decir, aminoácidos que el organismo no los puede producir. Los aminoácidos esenciales que tienen los cereales en exceso
le faltan a las leguminosas y viceversa. Por eso es que combinar esos dos alimentos, es decir, caraota con arroz, tan sencillo como eso, nosotros estamos con ello elevando la calidad proteica del el alimento que estamos ingiriendo. Y si bien es cierto que no igualamos al valor de la carne, pero sí nos acercamos bastante. Entonces, un poco para concretar la respuesta, ¿qué nos aportan los cereales? Básicamente, tal como los consumimos, carbohidratos, es decir, almidón. ¿Qué nos aportan las leguminosas? Además de carbohidratos, fibra, porque en el caso de las leguminosas sí las consumimos de manera integral, es decir, el grano completo, lo cual es un valor añadido. Y además de esa fibra, de esos carbohidratos, tenemos la proteína que es mayor en cantidad a la de los cereales. Podemos conseguir algunas leguminosas que hasta llegan casi a un 30% de proteína, es un valor importante. Y además la calidad pues se complementa cuando la combina con cereales. Hay algunos investigadores que han trabajado y han destacado la importancia de los minerales, del contenido de minerales de las leguminosas. Si bien es cierto que en las leguminosas, y para traducir esto, digamos, a un lenguaje coloquial, de que estamos hablando de caraotas, frijoles, quinchonchos, arvejas, lentejas, etc. Si bien todos estos alimentos tienen una importante cantidad de minerales, inclusive hierro, no es menos cierto que existen otros compuestos allí que los atrapan, los quelan, haciéndolos no disponibles a la hora de, digerir ese alimento. Por lo tanto, si bien es cierto que están allí, no considero que sea un aporte nutricional. Es decir, yo no consumiría caraota el día que necesite consumir altas dosis de hierro. Más bien buscaría entonces una fuente de origen animal, es decir, carnes rojas, hígado, etcétera, como fuente de hierro. Pero las caraotas las dejaría como fuente de proteína, fuente calórica y sobre todo fuente de fibra dietética. Finalmente, ¿considera usted que la soberanía alimentaria está garantizada en nuestro país? ¿Cómo podríamos desde la Universidad Simón Bolívar apoyar en esta actividad? Esa es una pregunta fundamental, y fundamental porque, ha sido un tema muy tratado a nivel nacional y por lo tanto uno esperaría que estuviese garantizada la soberanía. Pero si entendemos soberanía como la disponibilidad de la cantidad de alimento que requiere una población para mantenerse sana, yo, en mi opinión, realmente no está garantizada. Podríamos pensar, bueno, tenemos suficientes recursos como para importar la cantidad de alimentos que necesita mi población. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero yo pienso que nosotros realmente garantizamos la soberanía alimentaria en un país cuando somos capaces de producir los alimentos básicos que requiere esa población. Máxime en el caso de Venezuela, donde tenemos la suerte de tener extensiones de terreno aptos para el cultivo, condiciones climáticas y agronómicas propicias no solo para los cereales. De hecho, aquí se producía muchísimo maíz. Éramos autosuficientes en arroz y leguminosas también producimos. A pesar de que la caraota es un cultivo agronómicamente hablando un poco difícil, exigente si se quiere, hay zonas del país donde se produce muy, muy bien. Y si no, señores, tenemos quinchoncho, tenemos frijol, que son cultivos un poco más rudos, que soportan condiciones de estrés hídrico, etcétera, y que se dan muy bien en muchas regiones de nuestro país. De manera que no hay excusa realmente para no producir lo que necesita la población venezolana. De manera que, en mi humilde opinión, nuestra seguridad alimentaria no está garantizada porque yo creo que no podemos depender sencillamente de la disponibilidad que tengamos en los mercados internacionales. De hecho, hay rubros que han, estado en crisis, es decir, suben los precios, la demanda, bueno, y el día que no consigamos comprar caraotas, por ejemplo, o cualquier carnes, por ejemplo, que también éramos autosuficientes, tengo entendido que ya pues no producimos la cantidad de carne necesaria para alimentar a nuestra población, la tenemos que importar de los países del sur.
Bueno, y el día que esas personas no puedan vender porque no tengan excedentes, ¿qué va a pasar con nuestra población? O sea, mi punto está allí. E insisto, máxime cuando tenemos las condiciones, la gente dispuesta a trabajar y la tecnología, porque en las universidades, en los institutos de investigación se han desarrollado tecnologías adaptadas a nuestras realidades, pero por alguna razón que yo desconozco, no se concretan en la práctica. El Instituto Nacional de Investigaciones Agronómicas, el INIA, que es un instituto con el cual hemos trabajado muy, muy cercano, ellos son los que nos proporcionan las muestras para analizar, han desarrollado diferentes tecnologías que deberían estar ya en el campo y no lo están. Entonces, es un problema que va más allá del punto técnico, es un problema político, es un problema de, digamos, de líneas políticas, que yo no soy experta en política de tal forma que no quiero irme por allí, pero sí me parece que nosotros tenemos que en algún momento concientizarnos que el petróleo no lo podemos comer. El petróleo nos da dólares, pero esos dólares, si no tienes que comprar, pues carecen después de valor. En fin, es una discusión muy, muy profunda, pero no considero que tengamos seguridad alimentaria. De verdad que no. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, trabajando duro en nuestros laboratorios, la gente de investigación básica pues haciendo lo propio, y nosotros los que hacemos investigación aplicada saliendo de nuestros muros, y lo hemos hecho, donde nos han invitado a dar charlas, entrevistas, hemos ido, hemos dicho, hemos dado nuestra opinión técnica, y sobre todo como venezolanos, o sea, como personas que queremos que este país funcione, y sin embargo pues ok, todo muy bien, pero después eso no se traduce en realidades. Así que, nada, habrá que seguir trabajando y hablando, divulgando, y no solo a nivel científico, no solo en nuestras publicaciones, lo cual es fundamental, sino también divulgando a nivel de, en cualquier escenario donde te inviten a hablar. Yo creo que nosotros los profesores y que generamos conocimiento tenemos que salir y vender, entre comillas, lo que hacemos. Profesora Granito, inmensamente agradecida por su gentileza al aceptar conversar con nosotros y compartir toda su experiencia y conocimiento sobre el papel de las leguminosas en la alimentación. Gracias, gracias a ti.